Habíamos visto en la clase pasada, habíamos llegado al menos a describir un montón de cuestiones vinculadas a los coxales, al coxal en sí, le habíamos dividido en tres huesos, habíamos mostrado los principales relieves, cuáles eran los más importantes, ¿no? Y nos habíamos quedado más o menos por acá, la idea era hoy terminar, en lo posible de terminar de ver todas las cuestiones principales de la osteología del miembro pélvico. Y acá tenemos un hueso importante, muy importante, tal vez más importante desde el punto de vista de la cantidad de problemas que puede llegar a haber en los carnívoros que en el resto de los animales, ¿sí? Por eso acá tenemos imágenes, son esquemas, ¿no? Sacados de otro libro que, bueno, ha perdido un poco de campo en la enseñanza de la veterinaria, pero es un libro que también está bueno. Y acá tenemos las imágenes que están a la izquierda, y hay una que quedó justo como al medio, abajo del título. Esos son fémur, distintas vistas del fémur de los carnívoros, de un perro, ¿sí? Y acá del otro lado, más allá de que el tamaño no representa lo que realmente es, ¿sí? Porque es un hueso realmente muy grande, un caballo muy grande, esto que estamos viendo acá son imágenes que corresponden al fémur del equino, de distinta vista, ¿sí? Acá hay una imagen, craneal y una imagen lateral del fémur del caballo, y acá en el perro es una imagen craneal, esta de acá, esta es una imagen caudal y esta es una imagen lateral. ¿Sí? Son imágenes, digamos, similares, lo único que cambia acá un poco es por ahí el aspecto que puede llegar a tener. Es un hueso mucho más delicado, podríamos decirlo de alguna forma, en los carnívoros. No tiene tantos relieves que sobresalgan así de manera tan evidente como pasa en un caballo, pero sí, en el caso de los perros, un hueso que hay que tenerlo muy presente, los perros y gatos, digo, en los carnívoros, muy presente porque es un hueso que se suele lesionar con bastante frecuencia, y lesiones de todo tipo, ¿no? A nivel articular, fracturas, son bastante comunes las fracturas del fémur, ¿sí? Hay lugares que ya están recontra estudiadas, lugares que son tal vez más débiles y demás, que lo predisponen a que sea un hueso que se lesione con cierta frecuencia, sobre todo en los carnívoros. Es muy raro de encontrar, no quita que pueda haberlo. Nos ha pasado alguna oportunidad, fracturas de fémur en un caballo que son realmente drásticas porque el animal realmente se le complica terriblemente el apoyo del miembro, ¿sí? Y bueno, en muchos lugares, sobre todo cuando no hay clínicas disponibles, internados y demás, se hace muy complicado el manejo de un caballo que tiene una fractura de este gran hueso, ¿no? Distinto a un perro o un gato que se puede rápidamente hacer un soporte, se pueden poner tutores, yeso y demás, hasta que se pueda hacer una cirugía. Pero un caballo es bastante complicado esta región cuando sufre una fractura del fémur. Bueno, este es un hueso, acá no tenemos un hueso aislado, ¿no es cierto? Son imágenes de huesos aislados. Primero tenemos que tener en cuenta que es un hueso largo, ¿sí? Es un hueso realmente que cumple las características, digamos, comunes de cualquier hueso largo, con sus epífisis, sus extremidades, un cuerpo que puede ser más o menos cilíndrico. Acá estamos viendo las imágenes de los carnívoros, se nota que es bastante cilíndrico el cuerpo del fémur, y tiene una cavidad medular bien evidente. En su interior tiene una buena cavidad medular donde aloja una gran cantidad de médula ósea. Y bueno, lo que hay que tratar de reconocer entonces es un poco la descripción de los principales relieves que hay en la epífisis proximal, algún detalle que haya en el cuerpo. No hay muchas cosas en el cuerpo, sobre todo en los carnívoros, en el cuerpo del hueso, y en la parte distal aparecen también otra serie de relieves que son importantes. En la parte distal, en la epífisis distal, aparecen una serie de relieves, muchos de ellos son importantes desde el punto de vista articular, ¿sí? Son relieves articulares, la mayoría son eminencias, y entonces esas partes hay que remarcarlas, hay que conocerlas cuáles son, cómo se llaman, alguna descripción tenemos que hacer de esa parte. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer. Lo mismo después, conocer, como siempre hacemos, la dirección que tiene el hueso.
¿Se recuerdan la dirección que tienen los huesos? Hay que conocerla, sobre todo cuando uno lo revisa el animal, para saber cómo es esa inclinación que pueden tener algunos huesos en los miembros. Que ahí es donde se complica un poco, cuando uno tiene que definir la parte inclinada, ¿no es cierto? Los huesos que están inclinados, ahí hay que combinar nombres y por ahí se torna medio complicado utilizar apropiadamente cuáles son esos nombres anatómicos, la nomenclatura anatómica. Bueno, vamos a ir a una imagen. Ahí tenemos, por eso me quedó media aplastadita el esquema acá, pero bueno. Ahí tienen el fémur del caballo. Ven que está inclinado. Me quedó media comprimida la imagen, pero si no la inclinación es mayor. Se nota que es mucho más inclinado de lo que se evidencia acá. Pero recuerden que es un hueso que está oblicuo, de manera similar a lo que ocurre con la escápula, nada más que se utilizan otros nombres acá, proximal, distal, para reemplazar dorsal y ventral, pero tiene la misma inclinación que la escápula, contraria a lo que sería el húmero. ¿En qué región estamos acá? ¿En qué región del miembro pélvico estamos? ¿Dónde está el fémur y dónde está la rótula? La rótula es un hueso sesamoideo, un hueso, bueno, se puede considerar un hueso corto, ¿no? ¿En qué región estamos acá? Primero dijimos que era el cinturón pélvico y ahora vamos a otra región, esto donde está el fémur, principalmente que le da el soporte a toda esa región y bueno, también colabora la rótula en una pequeña parte, ¿no? Pero principalmente el fémur. ¿Cómo se llama esa región? Región del muslo. Región del muslo, exactamente, ¿sí? Y después vamos a ver la región de la pierna, ¿sí? Que es la tibia y el peroné, y después empezaría lo que sería la región del pie, donde está el tarso, el metatarso y la falange, bueno, que ahí ya es lo mismo que el miembro torácico. Bueno, acá tenemos una especie que realmente no le damos demasiada importancia, porque bueno, está la foto ahí, está la foto de lo que sería el fémur de un bovino, que tiene más similitudes, lógicamente, a lo que es un caballo, no solamente por el tamaño, sino por ahí por las formas que tiene el hueso, son bastante similares a lo que hay en un equino. El caballo tiene sus particularidades, tiene sus detalles que nos permiten diferenciarlo de esta especie, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos el fémur del perro. Son imágenes, digamos, que tratan de comparar, son imágenes craneales, las tres, comparar un poquito el aspecto que tiene el fémur en esta especie. Yo siempre les digo, nos enfoquemos en el caballo, y en este caso puntual también hay que dar mucha importancia a los carnívoros, por estas cuestiones que mencioné al principio, que es un hueso que se lesiona con mucha frecuencia, sobre todo por traumatismo, ¿no? Cuando hay golpes con cierta intensidad que provocan a veces fracturas o fisuras o lesiones óseas considerables en los carnívoros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a reconocerle entonces? Primero, en la parte proximal, en la epífisis proximal, vamos a usar como modelo acá un poquito el equino, en la epífisis proximal, toda esta parte que tiene el hueso, vamos a tener una serie de relieves que algunos son bastante evidentes, ¿no? No vamos a meter en detalles minuciosos, sino más bien en detalles que sean fáciles de reconocer y que tengan importancia. De por sí, muchos de los relieves que tienen los huesos del miembro pélvico son más destacados o más evidentes que el miembro torácico, porque en el miembro pélvico hay masas musculares más desarrolladas, donde se tienen que anclar, digamos, de manera bien firme a los huesos, porque estos miembros, los miembros pélvicos, ustedes ya saben que están especializados principalmente para el empuje, para empujar, ¿no es cierto?, para propulsar el cuerpo. Por eso es que generalmente los relieves son más evidentes, comparándolos por ahí con el miembro torácico, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos viendo que del lado medial, ¿sí?, apuntando hacia medial, esto es una imagen craneal, lo estamos viendo de adelante el hueso, lo vamos a ver de adelante, pero apuntando hacia medial hay un relieve, una eminencia bastante destacada, y es muy importante, que se denomina cabeza del fémur. Esa cabeza es mucho más redondeada, mucho más esférica que la cabeza del húmero, ¿sí? Hasta ahí no hay por ahí mucha diferencia. Fíjense que acá en dos huesos distintos aparece el mismo relieve articular,
con una forma bastante similar, entre el húmero y en este caso con el fémur. Lo que sí, el fémur, la cabeza del fémur es mucho más redondeada, mucho más esférica o semiesférica que en el caso del húmero. Esa cabeza que también es muy, muy evidente y bien formadita en el caso de los carnívoros, ahí la marqué, en el caso del perro, esa es un relieve articular muy importante, una eminencia articular muy importante, porque va a conectarse con el acetábulo. ¿Sí? El acetábulo es una cavidad en su mayor parte articular, hay una pequeña parte que no, pero en su mayor parte es articular, y es del coxal, ¿no es cierto? Ese acetábulo va a permitir que cuando se reúna con la cabeza del fémur, se forme la articulación de la cadera, ¿sí? La articulación coxofemoral. Coxofemoral hace referencia al coxal y al fémur, ¿sí? Se combinan los nombres. Bueno, esta articulación de la cadera también es una articulación muy importante en todas las especies, pero tal vez donde más problemas aparecen nuevamente son en los carnívoros, ¿sí? En los carnívoros donde van a tener la mayor cantidad de problemas vinculados a la cadera. Entonces, ahí tenemos ya un relieve importante. La cabeza del fémur, que está en la extremidad proximal, está ubicado apuntando hacia medial, hacia el plano medio, porque tiene que articularse con el coxal. Entonces no puede estar apuntando para afuera, hacia el lateral, porque si no nunca formaría la articulación. Entonces tiene que estar ubicado hacia el plano medio para conectarse con el acetábulo. Después ya vamos a ver la descripción de la articulación, que tiene muchas similitudes al hombro. Casualmente, entre la escápula y el húmero, se forma el hombro, que es una articulación digamos, donde participa también una cabeza y una cavidad, y es muy similar, tiene características compartidas con la cadera, donde también hay una cabeza, que es el fémur, y una cavidad, que es el acetábulo. Hay muchas similitudes entre ambas articulaciones, y se mueven de manera parecida, y tienen una serie de componentes también articulares compartidos, digamos, muy similares. Bueno, ahí tenemos entonces la cabeza del fémur, ¿sí? Lo hemos marcado, la cabeza del fémur, si uno lo mira, después creo que hay unas imágenes para que lo vean más de cerca. La cabeza del fémur tiene justamente también en una partecita, como en el centro de la cabeza, una concavidad, una depresión, que se llama fosa de la cabeza del fémur. Esa fosa es un lugar también clave porque va a permitir que se fije un ligamento, un cordón fibroso, ¿sí? Un cordón fibroso que va desde el acetábulo a la cabeza del fémur. Ese cordón fibroso, un ligamento que va a mantener gran parte de la estabilidad de la articulación, ¿sí? Ya lo vamos a ver de nuevo cuando estudiemos la parte de las articulaciones del miembro pélvico. Bueno, en los carnívoros, no así en el caballo, fíjense que acá se hace como un estrechamiento, y eso se llama cuello del fémur, ¿sí? Se hace como un estrechamiento, se estrangula justamente. En el caballo no es muy evidente, más allá que también se menciona, ¿sí? Esta parte de acá, todo este relieve que está ahí, se llama cuello también, el bovino. En el humano es muy evidente, realmente muy evidente, comparándolo con los mamíferos que nosotros estudiamos. En el nuestro fémur realmente sí se nota bien, y es muy parecido al fémur de un carnívoro, de un perro, por ejemplo. Entonces, esta parte como estrangulada que se afina para conectar la cabeza del fémur con el resto de la extremidad proximal, de la epífisis proximal del fémur, es el cuello femoral, esta parte de ahí, el cuello del fémur. Esa zona también es una zona que se suele lesionar con mucha frecuencia en los carnívoros, ¿sí? Hay a veces algunas patologías donde se fractura el cuello del fémur. O sea, hay un montón de cosas que ustedes van a ver de acá de algunos años y van a tener que retomar y estudiar de nuevo y ver por ahí algunos detalles que por ahí pasamos de largo, porque si no se hace imposible, ¿no? Pero van a tener que rebobinar y repasar algunos conceptos anatómicos de nuevo, sobre todo cuando estén en cirugía, en patología quirúrgica y demás, van a tener que ver algunas cuestiones. Bueno, eso se llama cuello, el cuello del fémur. Es muy evidente en los carnívoros, no tanto en un caballo, y es una zona que suele estar involucrada en algunas patologías. Bueno, si nos vamos hacia lateral,
si nos vamos hacia lateral, no sé por qué, no quiero correr, nos vamos a encontrar que acá se ve en el esquema, aunque no es muy claro qué es esto, sería esta parte que estamos observando acá, todo esto que estamos observando acá, en esta imagen craneal, tampoco se ve tridimensionalmente cómo es, pero todo eso que estoy marcando ahí, que no es muy alto, no es muy marcado en los carnívoros, pero sí en los herbívoros, principalmente en el caballo, ¿no? El bovino no le damos mucha importancia, pero en el caballo es muy, muy marcado. Todo eso que está ahí es un relieve no articular, ¿sí? Una eminencia no articular, que el nombre que tiene, ya vamos a ver otras diapositivas, vamos a ver otras fotos que va a aparecer de nuevo, pero me adelanto un poquito, se denomina trocánter. ¿Sí? Trocánter. Los trocánteres son eminencias no articulares y hay, en todas las especies hay dos, ¿sí? Hay dos, una más grande y otra más chica, una mayor y otra menor, ¿sí? Se llaman trocánter mayor, el que es más grandote y el que está mirando hacia lateral, apuntando hacia lateral, hacia afuera. Hay un trocánter menor, que tiene, digamos, es un relieve menos marcado, menos evidente, de menor tamaño, y está ubicado justamente el lado contrario, y no tanto en la epífisis, sino que está más como metida ya en el cuerpo del hueso. Ese es el trocánter menor, y hay uno muy evidente en el caballo que no está desarrollado en el resto de los animales, aunque algunos autores mencionan que en el perro hay una zona que sería posiblemente este trocánter que estoy marcando acá, que es muy marcado en el caballo, se llama tercer trocánter en el caballo. En el bovino no hay nada, fíjense, ¿ven? No hay nada. Del lado lateral acá, a donde está esto que tiene el caballo. Y en el perro, la verdad que yo lo he visto el hueso con detalle y a veces se suele ver una pequeña rugosidad, una pequeña aspereza, pero la verdad que no me parece significativo como para considerarlo el tercer trocánter. Así que yo diría que el tercer trocánter solamente lo tiene desarrollado el caballo, ¿sí? Son todos relieves no articulares, son todas eminencias que sobresalen, accidentes óseos que sobresalen de la superficie del hueso, y son todos lugares donde se fijan músculos, ¿sí? Músculos importantes para la locomoción, para la propulsión principalmente que realizan los miembros pélvicos. Dijimos que los miembros pélvicos son los encargados de empujar al cuerpo, ¿no? de propulsar al animal. Entonces, justamente, el fémur recibe numerosos de estos músculos encargados de la propulsión. Acá vamos a después ubicar, cuando entendamos un poquito más cómo se arma el aparato locomotor, digamos, cuando comprendamos con mejor detalle los músculos, en esta zona, todo en esta parte lateral acá, todo esto que sería el trocánter mayor, ahí se van a fijar músculos realmente muy voluminosos que hay en toda esta zona, muy grandes que hay en toda esta parte. Son los músculos glúteos. No importa ahora, ya lo decimos, lo dijimos en clases anteriores, no nos volvamos locos con los nombres y demás. Algunos nombres por ahí está bueno empezar a escucharlos y poder más o menos darse cuenta para qué estamos estudiando todo esto, pero por ahora no vamos a meternos en digamos, la posición de los músculos, a dónde se fijan y demás, pero la idea es que comprendamos que esto que estamos estudiando, que son relieves que tienen los huesos, es porque los vamos a necesitar para poder armar articulaciones, para poder ubicar la masa muscular, para saber por qué son importantes esos músculos en la locomoción y demás. Bueno, entonces justamente en esa zona es donde se fijan músculos ubicados ahí donde más o menos dibujé, no le pegué muy, muy cerquita, pero más o menos están acá. Esos músculos son músculos muy potentes que se encargan de la propulsión. Se llaman músculos glúteos. Los glúteos, vamos a ver que hay distintos glúteos, unos que están más cerca de la superficie del cuerpo, otros que están más en la profundidad, más pegado al hueso. Bueno, hay toda una clasificación de los glúteos.
puntualmente en el caballo hay una particularidad que ya también después lo vamos a estudiar más adelante, donde uno de esos glúteos, en vez de fijarse justamente en el trocánter mayor, sigue su recorrido y se fija ahí, en el tercer trocánter, en este que está acá. Le voy a poner el dibujito, le voy a poner el 3 para que nos demos cuenta. Este es el tercer trocánter. Bueno, justamente uno de esos músculos en el caballo, puntualmente, es una excepción, digamos, que ocurre comparado con el resto de las especies. El glúteo ese que le estoy mencionando, que después ya vamos a ver cómo se llama, en vez de fijarse ahí arriba, se fija más a distal. En vez de fijarse bien ahí, se fija más a distal en el tercer trocánter. Bueno, toda esa masa muscular es importante para la propulsión, ¿sí? De la misma forma, del lado medial acá, en esto que ya lo manché tanto que ya no se nota, bueno, eso que es el trocánter menor, ya vamos a ver bien cómo se escribe, ahí también se fijan músculos muy importantes para la locomoción. Justamente son músculos que realizan funciones contrarias a los glúteos. Bueno, justamente ahí se fija un grupo de músculos, una combinación de dos músculos que se van a anclar en el trocánter menor, se van a sujetar en esa zona y también son muy importantes para la locomoción. ¿Sí? Hay dos movimientos básicos, después vamos a estudiarlo, que ocurren en estas articulaciones, bueno, en todas las articulaciones de los miembros, que son importantes para justamente para mover el cuerpo. Esos movimientos se llaman flexión y extensión. Es decir, prácticamente todas las articulaciones, salvo algunas de los miembros, salvo algunas que existen también, pero prácticamente todas las articulaciones de los miembros, tanto torácico y pélvico, esos movimientos los pueden realizar. La flexión y la extensión. Son todos movimientos que van a permitir, dos movimientos contrarios, uno permite que se acerquen los ejes óseos y otro que se alejen, digamos, que se abran los ángulos articulares o se cierran. Bueno, esos movimientos son movimientos básicos, son fundamentales para que el animal pueda realizar la locomoción, pueda caminar, pueda correr, pueda saltar. Bueno, para poder avanzar necesita justamente de esos dos movimientos básicos, ¿sí? Esos dos movimientos básicos. Bueno, entonces acá tenemos en la parte proximal el trocánter mayor, ¿sí? Muy marcado en el caballo, tiene inclusive dos partecitas, a ver si las puedo mostrar en otra diapositiva. Tiene dos partes, bueno, acá aparecen, ¿ven? Acá está comparando un poquito el nivel de donde está el trocánter mayor en relación a la cabeza del fémur. Bueno, ahí habla del nivel, digamos, si está más arriba, está más abajo, digamos, está más proximal o más a distal. Fíjense que la cabeza del fémur, en los carnívoros pareciera estar más proximal que el trocánter mayor, no así en el caballo. El caballo tiene un trocánter mayor muy elevado, muy alto. Bueno, son pequeñas diferencias que también eso después hacen también a la cuestión biomecánica de la locomoción, pero tampoco nos vamos a meter en esa parte, ¿no? Ahí vemos claramente entonces un relieve articular, la cabeza del fémur, y un relieve no articular, una eminencia no articular, que es el trocánter mayor. Lo mismo pasa en otros. La verdad que no le demos importancia. Bueno, bovino, la verdad que más allá de las cuestiones del cortes carniceros y demás, se le da poca importancia al aparato locomotor, salvo en las partes distales de los miembros. Las partes distales deberíamos tener sí un poco más de idea, ¿sí? Lo que corresponde a la parte de los dedos, igual que el tarso. Bueno, esa parte es interesante en los bovinos, ya que hay muchas patologías que pueden afectar la locomoción de estos animales. Y bueno, y esto nunca perderlo de vista, ¿no? El tema de los carnívoros. Ahí, entonces, cabeza del fémur y trocánter mayor. Esto es todo un relieve bien áspero, bien rugoso, comparándolo con la cabeza. La cabeza es al contrario, es bien lisita, bien como pulida, porque justamente ahí va a intervenir con la formación de la articulación de la cadera, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar tampoco en todas esas cuestiones. Ahí estamos viendo, fíjense lo que dice acá, esto un poco lo que comentábamos hace un ratito. El tercer trocánter, esto ya estamos a nivel, podríamos decir, no tanto a nivel de la extremidad proximal, sino que ya nos estamos metiendo en el cuerpo del hueso, ¿sí? La parte proximal, la epífisis proximal,
sería esta, la parte ensanchada, y después ya nos vamos hacia el cuerpo del hueso. Y ahí aparece el tercer trocánter. Así es como se escribe, ¿ven? Trocánter. Esa palabra la van a encontrar exclusivamente en el fémur, no lo tiene otro hueso, ni en ninguna otra estructura aparece este nombre. No hay una estructura anatómica que esté presente en otro lugar, el trocánter mayor, menor, el tercero, que no sea propio del fémur. No van a tener esa complicación. No es como una cabeza, un cóndilo, una tróclea, qué sé yo. Hay tantos relieves que se repiten en distintos huesos, pero en este caso, trocánter solamente es del fémur. Ahí no van a tener problema porque es una palabra exclusiva para este hueso, que de alguna manera muy parecida a un tubérculo, ¿no? Nada más que para poder diferenciar también un poquito entre huesos, a veces aparecen algunos nombres que permiten distinguir entre qué hueso estamos haciendo la descripción. Entonces, el tercer trocánter está bien desarrollado, yo diría que es la única especie, no me complicaría mucho la existencia. El tercer trocánter es casi una cosa exclusiva del caballo. Ahí dice, fíjense en el perro, pero la verdad que es un relieve muy poco evidente, un relieve que apenas se puede llegar a notar una pequeña rugosidad y por lo tanto me parece que carece de importancia. Pero en el caballo no, es más, en el caballo inclusive si el animal tiene poca masa muscular o está en mal estado corporal, si tiene por ahí atrofia porque no está comiendo bien, porque es un animal muy viejo y demás, este relieve que apunta hacia lateral, que es el tercer trocánter, lo van a poder hasta ver, algo que lo he observado en algunos animales que están en muy mal estado. Pero, digamos, un relieve que se puede llegar a tocar con cierta dificultad si el animal está en condiciones adecuadas, y si está muy mal o está muy flaco, muy desnutrido, bueno, y se puede llegar hasta ver ese relieve. El tercer trocánter, ¿sí? Está en el cuerpo del hueso, ¿sí? En el cuerpo del hueso, en la parte lateral. Profe, ¿Qué una pasó? consulta. Sí, Con respecto entonces al glúteo, que uno de los glúteos se aferra al tercer tróncate, va, o sea, se sujeta ahí. ¿En el perro sí. pasa lo mismo o no? Porque es muy chiquitito. ¿Hay un glúteo que No, se pase por ahí? no. En el perro todos van a parar al trocánter, no, todos van a parar al trocánter mayor. En el caso de los carnívoros, ¿sí? Eso es lo que ocurre. No. En el caballo sí hay un glúteo de ese grupo que justamente se fija en ese lugar y, digamos, cumple una función diferente al resto de los glúteos. Todos los glúteos en todas las especies son los principales que sirven para extender la cadera, para que el hueso, el fémur se vaya para atrás, se vaya hacia caudal. Entonces, se extiende la cadera, importante, piensen ustedes en la propulsión. Se mueve el fémur para atrás, entonces el animal como que se empuja, ¿no? Empuja el tronco para adelante. Bueno, en el caballo justamente ese glúteo superficial, que se llama, que es el que está más cerquita de la piel, por eso se llama así, se fija ahí, ¿sí? Se fija en este trocánter y se transforma, en vez de ser un extensor, como los otros glúteos, se transforma en un flexor. También importante para la locomoción, no es que le quitamos importancia, sino que bueno, tiene un rol diferente porque el músculo se fija más abajo y eso hace que desde donde comienza a donde termina, hace que cambie el lugar por donde está pasando y se modifica la función. Se modifica la función. Eso hay que ir, digamos, viéndolo paso a paso, de dónde comienza el músculo, a dónde termina, cómo es el recorrido que hace el músculo en relación a la articulación, y ahí uno empieza a entender por qué ese glúteo en el caballo, en vez de ser extensor de la cadera, es flexor. Cambia, aunque parezca que están todos ubicados en el mismo lugar, no, si está corrido el músculo y pasa por una posición un poquito diferente en relación a la articulación, se puede modificar la función, como pasa en este caso. Bien. Bueno, después nos vamos más hacia
hacia distal. En el cuerpo del fémur hay zonas, ¿no es cierto?, en la parte caudal principalmente. Bueno, justamente acá en esta parte estamos viendo la cabeza del fémur, la parte proximal, podríamos decir, de todo el hueso. Se ven otras cosas además de la cabeza, pero acá está remarcada un poquito esa concavidad o esa fosa, que acá dice fobia. Eso es una fosa, ni más ni menos, ¿no? Una fobia, ese nombre es un nombre un poco que se está dejando de usar, ¿no? Pero es un nombre más del latín. En definitiva significa fosa, que es esa concavidad, ahí la marqué en el bovino, también está en el cerdo, también la tiene el perro, la tiene el humano, la tiene el caballo, tiene una forma bastante particular del caballo, pero son todas fosas, ¿sí? Es una fosa como una depresión que está justamente en la cabeza del fémur, y ahí es donde se va a fijar un ligamento muy importante, un ligamento que va a permitir conectar la cabeza del fémur con el acetábulo. El acetábulo es del coxal, ¿no? Entonces ahí se forma la cadera, y para que esa cadera y para que los huesos se mantengan vinculados, conectados y esa articulación funcione de manera adecuada, necesita de ligamentos, y uno de ellos va a ir justamente ahí, a ese lugar, a la cabeza, a esa depresión que hay en la cabeza del fémur. La cabeza, fíjense que es lisa, bien lisita, parece como una pelota, ¿no? Como una pelotita, pero justamente en el centro tiene una parte no articular, ¿sí? Es como una parte dentro de otra, una cavidad no articular ocupando una eminencia articular. Fíjense que es una combinación de cosas ahí, ¿sí? Una cavidad donde se va a fijar un ligamento, que es rugosa, una zona áspera, y que está incluida en una eminencia articular, que es la cabeza del fémur. Entonces, justamente esa zona es importante para la fijación del ligamento, de un ligamento, ya vamos a ver cómo se llama, pero es un ligamento importante de la cadera que se va a pegar justamente, se va a fijar justamente en ese lugar. Bueno, ahí está marcada también otra fosa, la verdad que bueno, acá meternos en esto, se llama fosa trocantérica, está metida justamente en la parte caudal de la epífisis proximal, ¿no es cierto?, en la parte de atrás. Ven esa depresión que está ahí, bueno, que puede tener distintas formas, distinto tamaño. Bueno, también es un lugar ahí donde se fijan músculos. Ahí en esa zona también se fijan músculos que son principalmente para poder rotar la cadera, ¿sí? No intervienen ni en la extensión ni en la flexión, sino que son más bien músculos rotadores. La cadera se mueve de distintas formas, sobre todo en algunas especies se mueve más que en otra. Piensen por ahí en la cadera suya, que se mueve para todos lados. Bueno, ahí justamente se van a estar anclando músculos que son rotadores de la cadera, para que la cabeza del fémur se mueva adentro, ¿no es cierto?, del acetábulo y permita la rotación del hueso, de un hueso en contra de otro. Bueno, se llama fosa trocantérica. Hay un montón de detalles, ¿no?, que por ahí los vamos a pasar medio rápido porque si no se hace muy, muy tedioso estudiar todos estos pedacitos, estas partecitas que tiene cada hueso. Bien, vamos a pasar a otra. Ahí estamos viendo otro detalle, ¿no? La verdad que también son todos lugares donde se van a estar fijando estructuras musculares, ¿sí? Se llama cresta. Bueno, hay un montón de relieve. La verdad que no es la intención marcar todo esto, pero aparece acá en la imagen, nada más que eso. También son relieves vinculados a la unión de músculos, ¿sí? A la unión de músculos que intervienen. Como la cadera se mueve de formas tan variadas, ¿sí? Se mueve muy parecido al hombro, un poquito restringido algunos movimientos por la gran masa muscular que tienen algunos animales, pero hay músculos que cumplen distintos roles, distintas funciones, extensores, flexores, rotadores internos, rotadores externos. Después hay abductores, aductores, son todos nombres que todavía ni siquiera sabemos qué significan, pero por eso es que en muchos lugares se están fijando músculos que van a permitir que la cadera se mueva de forma bastante particular.
¿sí? Bueno, en el cuerpo del hueso, lo pasé medio largo, pero el cuerpo del hueso hay, en la parte caudal también hay, digamos, hay algunos relieves, sobre todo algunas líneas que son principalmente también de inserción, o sea, de fijación de músculos, ¿sí? El músculo, el fémur y todo lo que es la región del muslo es una zona que está toda, digamos, recubierta por masas musculares, ¿sí? Salvo algunas pequeñas partecitas en la parte proximal del fémur, en la parte distal, donde hay lógicamente lugares articulares, pero en todo lo que corresponde al cuerpo del fémur, que es bastante cilíndrico, que también